Muy bien, 2 de la tarde, 21 minutos. De esta forma le damos paso al segundo panel del día titulado ¿Es viable la carboneutralidad en un país emergente? En esta oportunidad nos acompañan José Antonio Fonruch, director corporativo de Medio Ambiente de Ternium, Ana María Uribe, gerente de sostenibilidad del Grupo Argos, Juan Camilo Padilla, gerente de sustentabilidad de Closer Andino de Natura, Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI, Carlos Manuel Herrera Santos, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, quien moderará el panel. Así que adelante, señor Herrera, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo para todos nuestros panelistas. Yo creo que hoy tuvimos una noticia muy interesante del ministro, que coincide con algo que dijo el señor Boris Johnson ayer, que es que los países que ya fijaron unas metas de reducción al 2030 no las van a aumentar. Teníamos una inquietud realmente en Andy, si después de las declaraciones de la COP que pidió aumentar la ambición, nosotros íbamos a subir el 51%, pero sigue siendo un tema de interés saber cómo cumplir el 51%. Ahora tenemos un grupo muy destacado de empresas líderes de sectores que obviamente tienen altos compromisos y mi colega de la ANDI del Grupo Minero Energético. Quiero empezar entonces con José de Ternium. Ternium es una empresa, y gracias por acompañarnos, José, sé que tuviste que hacer muchas maromas en tu agenda. Pero bueno, cuéntanos, José, la siderúrgica es uno de los sectores en las clasificaciones del IPCC que aparecen con altos compromisos. Y eso obviamente, como sucede con otros sectores, obviamente altos compromisos también son altas metas. Cuéntanos un poco qué ha sido la experiencia de Ternium, que tú que tienes una visión de muchos países, en fijar estas metas para un sector que tiene complejidades, un sector que además obviamente debe tener una gobernanza particular para lograrlo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo han avanzado? ¿Qué has visto en los países en que están? Gracias, José. Adelante. Gracias, Carlos. Gracias a la organización por esta invitación. Bueno, estamos todos muy sensibilizados en este momento porque les cuento que estoy en Alacero, cuyo, digamos, título principal es el acero y la sustentabilidad y los desafíos que se vienen. Y toda la mañana estuvimos hablando de las repercusiones de la COP, la cumbre de las partes que se tuvo en Glasgow. Y como Ternium, como empresa latinoamericana, nos sentimos muy orgullosos porque estuvimos presentes en ese gran evento climático global, anunciando nuestra meta que públicamente habíamos anunciado este año de un 20% de reducción de nuestras emisiones específicas al 2030, considerando los scopes 1 y 2. El scope 1, las emisiones directas; el scope 2, las emisiones indirectas de la matriz energética que nosotros consumimos. Nuestro camino recorrido fue en función de una responsabilidad. A nivel global, como vos mencionabas, el acero tiene una contribución de aproximadamente 8 o 9% de las emisiones antropogénicas a nivel global. Y existen básicamente tres grandes maneras de hacer acero y Ternium las tiene a las tres, con lo cual tenemos todo el abanico tecnológico que se tiene en la producción del acero en Ternium, de igual manera que se tiene en el resto del mundo. Existen entonces la matriz energética basada en carbón, ¿sí? La más intensa en CO2 por tonelada de acero, estamos hablando de 2 toneladas. Después saltamos a gas natural como agente reductor más limpio en términos de equivalente energético, saltamos a 1,5. Y después en el último escalón tenemos la más eficiente ruta, que es basada en fundir chatarra. Y recién hablaba Juan Bernavides de la chatarrización, que es uno de los grandes vectores de la decarbonización que forman parte de nuestros objetivos. En Colombia en particular, como ustedes saben, tenemos esta ruta basada en 100% chatarra, o sea, solo consumimos energía eléctrica y un poco de consumo relacionado a los electrodos que son necesarios para fundir. Volviendo a tu pregunta, fue un desarrollo, la definición de este objetivo de cambio cultural, de compromiso con este objetivo global, de hacernos cargo de nuestra parte y aprovechar todas las iniciativas que ahora comunicamos que tienen que ver con comprar más energía renovable, incrementar el scrap rate o el consumo de chatarra en las otras dos rutas que les mencionaba. No es el caso de nuestra planta Manizales. Un poco de biomasa sustituyendo carbón mineral,
Eficiencia energética desde ya, porque creemos que la mejor energía y la más limpia es la que no se necesita, con lo cual este vector de eficiencia energética es una historia pasada, presente y futura, porque siguen apareciendo oportunidades de ahorro, ¿sí? Y después algo que es muy singular en Ternium, que es la captura de CO2 en torres o reactores de aminas que tenemos en nuestras plantas en Monterrey y en Guerrero, donde tenemos la reducción directa del mineral. Ahí hace muchos años que venimos y acabamos de incrementar la capacidad de secuestro de CO2 para venderlo como coproducto, como sustancia, a empresas de bebidas carbonatadas y a la industria de, digamos, de hospitales. Hay un consumo de CO2 hospitalario muy importante. En términos de gobernanza, instituimos un referente en el board, en el directorio, digamos, máximo de nuestra organización, que trimestralmente nos cobra cuentas y ajustes del plan y cómo avanza y qué desafíos estamos enfrentando, como es el político, como ustedes saben, con la reforma energética en México, como mencionar un caso, ¿no? No sé si respondí, Carlos, tu pregunta Sí, hasta sí. ahora. ¿Cómo fue la organización interna? Con tantos países, Sí, tienes una gran bueno, variedad. ¿Cómo enfocan estas diferencias? ¿Hay bien, modelos, hay tasas, hay bien, mercados? ¿Cómo funciona eso? sí, operamos en Brasil, Argentina, Colombia, México y un poquito en Estados Unidos, todos con contextos de incentivos, marcos regulatorios, matrices energéticas diversas. Instituimos, además de esta persona en el board, un comité de descarbonización cross de toda la compañía. Nos juntamos todos los meses, seguimos el indicador mensual de nuestra intensidad de emisión por tonelada de acero. Implementamos un internal carbon price, un precio interno, justamente para simular lo que sería la implementación de un carbon tax mandatorio, ¿no? De un impuesto que, como saben, en Colombia ya se tiene, en Argentina lo mismo, en México también, todos con diversas metodologías y referencias, y no hay por el momento en Brasil. Este comité, con sus brazos, digamos, institucionales y tecnológicos, monitorea mensualmente la evolución de nuestra hoja de ruta de descarbonización. Bien, José, abusando un poco, José, porque él tiene que volver a la conferencia donde está. Hay amplianos un poco sobre el precio, o sea, no es un precio que Sí, fijan en los mercados, sino un precio que ustedes se autoimponen, o sea, viendo la presentación de Juan Benavides, nuestro amigo Juan de Benavides, siempre tan provocador, sí, nos mostraba que según el precio, tú decides hacer algunos ajustes, algunos cambios, algunos proyectos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? sí. Nosotros implementamos este procedimiento en el análisis de todo tipo de inversión como sensibilidad. La verdad es que después de un benchmark, una comparación de todos los carbon taxes mandatorios existentes en la región, estaban con una proyección además escalonada en el tiempo del orden de unos $10 hasta 40 al 2030. Sin embargo, cuando lo llevamos al board, al consejo directivo de máximo nivel, nos establecieron una referencia de $80 la tonelada, que Wow. es un poquito arriba del actual precio que tiene Europa con el Emission Trading Scheme. Sin embargo, hay que decirlo, todavía es como una sensibilidad, o sea, es para ejercitar la manera en que evaluamos financieramente los proyectos y encontrar el punto de equilibrio en cada uno de ellos, simulando distintos precios de referencia hasta llegar a este 80, y encontrar el punto de equilibrio en donde la TIR, la tasa interna de retorno, se hace viable el proyecto. Esto es obviamente un mal necesario, si me permitís el término, porque todo este mapa digamos, de decarbonización lo hacemos, digamos, a riesgo de perder competitividad, ¿no es cierto? Porque todos un listado de 50 proyectos que tenemos en Ternium no agregan producción de acero, agregan solo costo, bajan emisiones de CO2. Entonces es un equilibrio de hacer lo correcto, pero seguir siendo rentable en el tiempo
y seguir siendo competitivos. Y este Carbon Tax nos ayuda a proyectar esta situación donde el mundo es consciente de que debería existir una referencia global en donde no existan distorsiones por región para la toma de decisiones y avanzar con los proyectos que cuestan un poco más. Y por eso termino diciendo que la industria siderúrgica tiene esta inercia no voluntaria, sino propia de la matriz energética anclada en infraestructura que no depende de uno, y necesita mucho apoyo gubernamental para vencer estas barreras que amenazan la competitividad si queremos avanzar más rápido. Terminemos con una pregunta, José. Y citaste el tema de la competitividad. Evidentemente, yo creo que el qué estamos todos de acuerdo. Hay que descarbonizar, hay que hacerlo más rápido. Pero hay muchos empresarios que están aquí y ustedes, no solo nuestros panelistas, sino ustedes han trabajado considerando la competitividad. ¿Cuáles son las consideraciones? Además, cuéntame un poco, porque nosotros precisamente en Colombia hay unos problemas de contrabando, de juego sucio en el mercado. ¿Cómo funciona la competitividad, digamos, frente a estas metas cuando uno tiene una ambición para proyectos de alta envergadura como los tuyos? Sí, a ver, somos conscientes de que esto también es una demanda de nuestros clientes que tienen a su vez una presión comercial para consumir proyectos de bajo carbono. Ergo, esperamos que estos esfuerzos que estamos haciendo, tal vez digamos, afectando nuestra competitividad, sean premiados y se paguen. Porque en definitiva, quien va a tener que pagar todo este esfuerzo de decarbonización es el consumidor final. Somos los ciudadanos que aportamos los impuestos y el Estado invierte en infraestructura energética, eléctrica, gas natural, renovables, lo que fuera, pero todos hacemos un esfuerzo regulando de alguna manera que otro productor competidor tenga las mismas digamos, voluntades y compromisos y los costos sobre todo para que todos sigamos en un juego transparente y competitivo y sano. Excelente, José. ¿Qué piensas, solo para terminar ya? Hemos oído de algunas barreras que van a crear de pronto en Europa. Nosotros no las tenemos basadas en el carbono. ¿Qué piensas de eso para la región, para tu industria, Sí. para los negocios de estos países? Sí, este tema se tocó mucho esta mañana acá en San Pablo, en el Congreso o Summit de Al Acero. La verdad que como región tenemos una oportunidad extraordinaria, porque ya como en términos de intensidad estamos en 1,66 según Al Acero, versus una Europa que está en 1,8, que es parecido al promedio que el World Steel reporta de 1,89. China, por otra parte, está en 2,2, en donde, de vuelta mirando a la región, estamos preocupados de estas barreras llamadas border adjustment, como están haciendo en Europa, porque nos deja fuera teniendo virtudes naturales y una matriz energética más limpia que amenaza nuestra competitividad. Nos preocupa que estas barreras, digamos, de protección no estén coordinadas, no estén conversadas con los países que exportamos a estos mercados. Y este es el gran mensaje de colaboración, de diálogo abierto, que va a estar reflejado en un documento de posición que estamos publicando en minutos para ayudar a todas las asociaciones industriales como la ANDI a pensar que esto existe, esto es una realidad, pero es muy importante que se regulen las expectativas porque nuestra capacidad de decarbonizar no es la misma que una empresa europea o americana. José, muchos éxitos en Sao Paulo. Gracias por salir de tu congreso para acompañarnos y muchos éxitos. Gracias por estar con nosotros. Voy a pasar entonces Gracias a vos. a una empresa que nos enorgullece mucho, que es el Grupo Argos. Son unas empresas. Ana María, cada vez que sale el Dow Jones de sostenibilidad, que es el índice que más admiramos, sabemos lo competitivo, lo exigente, el seguimiento, siempre las empresas del Grupo Argos aparecen en la punta. Entonces, preguntarle a una empresa líder no colombiana, que ya no es en Colombia, sino líder global, es una gran oportunidad. Cuéntanos un poco cómo es la estrategia de carbono del grupo, porque realmente siempre califican entre los mejores, tienen que tener una referencia. ¿Qué está pasando ahí adentro para llegar siempre a estar entre los mejores? ¿Cómo hace uno eso?
Ay, Carlos, yo creo que estás haciendo una pregunta que es muy interesante por varias aristas y pues aprovecho para darle las gracias por la invitación a todos y a saludar a mis compañeros. Eh, yo lo primero que tengo que decir es que el tema de reconocimiento en el Dow Jones Sustainability Index, tanto a Grupo Argos como a Cementos Argos, a Celsia, la participación de Odinsa en ese índice, para nosotros realmente es un tema de mucho orgullo. ¿Por qué? Y es porque esto surge del convencimiento de la compañía y del convencimiento en trabajar en estos temas. Y a través de los años para nosotros Dow Jones se ha vuelto es una métrica que nos ayuda a comprobar si las cosas las estamos haciendo por un buen camino o si nos estamos desviando en algunos temas. Nosotros, digamos, estamos autorizados a mostrar como el indicador global, pero el indicador Dow Jones para nosotros es muy interesante porque nos trae en el A, en el S, en el G, digamos, los diferentes pros y contras, y digamos, en qué estamos mejorando y en qué estamos mejorando, y eso para nosotros se ha vuelto un motor de gestión interna que nos lleva hoy a mejorar esos resultados de manera permanente. Entonces, digamos, eso en la categoría Dow Jones, que creo que es valiosa y no puedo dejar de perder la oportunidad de decirlo. Los resultados salieron el viernes a las 5:20 de la tarde y estamos muy felices. Esa es la realidad. Eso por un lado. Por el otro lado, me voy a la estrategia climática. Cuando nosotros hablamos de la estrategia climática, simplemente para recordarles, hoy Grupo Argos, digamos, nosotros hoy representamos a el Grupo Argos S.A., pero también tenemos dentro de nuestro grupo empresarial a Cementos Argos, Celsia y Odinsa como nuestro negocio de concesiones viales aeroportuarias, dentro de unos portafolios que también pues tenemos y que son conocidos por otro lado. Digamos, nosotros gestionamos directamente esa estrategia climática y apoyamos la construcción de la estrategia climática de nuestros negocios, pero como grupo empresarial hoy podemos consolidar unas metas claras y estamos, digamos, dispuestos y jugados en reducir el 46% de nuestras emisiones específicas en alcance 1 y 2 al 2030 y el 37% de nuestras emisiones absolutas. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Por supuesto, digamos, eso tiene varias aristas, donde Grupo Argos S.A. pues está llamado a articular las diferentes acciones y a seguir impulsando los negocios en esas líneas. Yo lo que quisiera contarles ahí es que nosotros hoy tenemos, en cada uno de nuestros negocios hay metas claras, entonces voy a entrar en el negocio de cemento, hoy estamos comprometidos y muy alineados con un esquema con el que se me hizo familiar manejar, que estaba mencionando José de Ternium. Por ejemplo, nosotros también, digamos, desde el negocio de cemento estamos aliados con la Asociación Global de Cemento y Concreto, y con ellos, digamos, se ha definido la ruta de la carbono neutralidad al 2050, en la cual nosotros estamos jugados y participando y estamos comprometidos a lograr un concreto como nuestro producto final que sea carbono neutro al 2050, y como meta intermedia para nuestra compañía hoy queremos un 29% de reducción de emisiones de CO2 al 2030. Eso para el negocio de cemento. Para el negocio de energía, digamos, ahí tenemos varios retos muy interesantes. Como ustedes han visto, digamos, la industria energética está planteada en una ruta de decarbonización mucho más rápida que los otros sectores. Sin embargo, todavía hay soluciones que no se han terminado de dar alrededor de la estabilidad energética del país. Entonces, ahí estamos haciendo en este momento, mientras les hablo, hay unos estudios, digamos, muy interesantes que estamos haciendo alrededor de cómo formular estas metas. Lo que es cierto es que nosotros hoy tenemos una matriz muy limpia y lo que estamos viendo es que nuestro negocio de energía puede ser concreto, puede ser carbono neutral, digamos, en el corto plazo. Y lo que les puedo contar, digamos, adelantar ahorita es que una planta como Tesorito, que va a ser una planta de generación de energía a gas como soporte del sistema energético del país, va a salir al mercado siendo energéticamente carbono neutral, porque estamos haciendo un programa de compensación de manera paralela para que cuando ella empiece a funcionar ya hayamos sido capaces de capturar el CO2 que se va a empezar a emitir y lograr generar un círculo virtuoso. Y por último, resaltaría, digamos, para acciones concretas que en Odinsa ya tenemos unas metas validadas por la ciencia. Odinsa hoy es la primera empresa colombiana con la validación de Science Based Targets para sus metas alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Y eso tiene una cobertura interesante alrededor de nuestro negocio, digamos, del negocio, tanto de concesiones viales como de concesiones aeroportuarias. Y creemos que va a ser un aporte interesante a esta, digamos, esta infraestructura que queremos construir carbono neutral desde el Grupo Empresarial Arcos. Muchas gracias, Ana. Hay mucho para seguir charlando contigo, pero darle el paso a Juan Camilo. Juan Camilo,
de Natura. Es una empresa, Juan, un día había hay una firma canadiense, Globscan, y Natura salió entre las empresas con mayor prestigio en el mundo. O sea, siempre ha estado como entre las primeras. ¿Cuál es la apuesta de carbono neutralidad o carbono cero? ¿Cómo están trabajando estos temas de carbono en una empresa de cosmético como la de ustedes, que es un poco distinta a las que estamos viendo? Juan, por favor. Hola, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos y todas que nos están acompañando acá en el panel. Y bueno, la visión 2030 nos trae ese reto, Carlos, de lograr cero emisiones absolutas en todos nuestros procesos. Y esta ruta pues comenzó en 2007, cuando decidimos empezar a trabajar por mitigar algunos procesos claves y nos fue llevando en esa ruta, digamos, durante los años a empezar a generar compensaciones de cada uno de nuestros procesos y empezar también a calcular y a través, digamos, de un proceso de cascadeo hasta llegar a las operaciones en cada uno de los países en los que estamos trabajando, de poder calcular las emisiones de alcance 1, 2 y 3 en pues, de nuestros productos y de nuestros procesos. Yo creo que para poder llegar a ese 2030, tenemos que seguir trabajando en la cadena y junto con nuestros proveedores en proyectos que nos permitan no solamente llegar al punto de compensar, sino realmente empezar a introducir tecnologías como las que nos contaban ahora, que son completamente fabulosas. Ahora después nos pasarás el dato, Carlos, porque de ese tema de poder hacer insetting o poder capturar carbono son las tecnologías en las que pues todos estamos interesados ahora en empezar a generar procesos de innovación. Entonces, creo que un poco hacia el punto de cómo llegar al 2030 es cómo involucramos realmente a las operaciones en las que estamos trabajando para generar acciones de innovación, porque cuando uno habla de net zero, pues es un reto gigante. Podemos estar acostumbrados a escuchar el término compensación, pero definitivamente no es suficiente, porque tenemos que empezar a introducir tecnologías que nos permitan reducir al máximo las emisiones. Y creo que empezar a hablar en términos también mucho más sencillos, porque nosotros trabajamos también en nuestra red de ventas con cerca de 2 millones de consultores y consultoras en Latinoamérica, y hacen parte también fundamental cuando estamos hablando de este alcance 3 de distribuir los productos hacia cada uno de los hogares. Tenemos que empezar a trabajar junto con ellas para empezar a disminuir la huella. Estamos hablando también de transportes de última milla con tracción asistida, con temas, digamos, de distribución de energías alternativas de última milla, que nos permitan también empezar a transferirle a las consultoras. En algún momento nos preguntaban, bueno, ¿y por qué no le dan vehículos eléctricos a las consultoras? Y precisamente es por el tema de costo efectividad, pero yo creo que en este momento ya podemos empezar a pensar para el 2030 cómo podemos llegar a tener este sueño incluido en nuestra cadena de valor, de poder hablar de transportes de última milla que nos aporten a esa carbono neutralidad o a esa carrera por llegar a ser net zero. Gracias, Juan. El tercio entonces a mi colega Jaime Concha. Jaime, en la COP26, un tema que tuvo mucha divulgación, aunque realmente no tuvo tanto apoyo de los países, fue una firma de una declaración para ponerle fin al carbón. Después en la COP, propiamente nunca se propuso eso, se habló de reducir gradualmente. ¿Cuál es tu mirada un poco a estas posiciones globales sobre el carbón, tú que tienes a la industria carbonera en tu vicepresidencia? ¿Cómo ves estas propuestas? ¿Cómo ves la situación para el país? ¿Qué reflexiones te surgen sobre todo de esto que pasó en la COP? A ver, yo creo que hay un reto, por supuesto, para el tema, digamos, de combustibles fósiles, donde pues cada día hay más presión y efectivamente, digamos, hay que llevar una transición. El tema es cómo se lleva esa transición y ahí yo saludo, digamos, un poco el tema de la declaración de la COP, en donde se reconoce que los países tienen responsabilidades comunes, pero diferenciadas, ¿sí? Estamos viendo hoy en día, mientras estaba haciendo la COP, una crisis energética en Europa, Asia, incluso en Estados Unidos, porque si uno no asegura la confiabilidad
la receta de deshacerse de los fósiles pues tiene consecuencias como que pues, suben los precios de la energía, se puede tener racionamientos y bueno, eso está pasando en este momento en el mundo. Además, en el caso de Colombia, tenemos, digamos, una multiplicidad de temas diferentes. Tenemos cierta dependencia fiscal y macroeconómica de los fósiles. Entonces, una transición, digamos, no se puede dar de lo súbito, de un momento a otro. Entonces, esa es una lección bien importante. Pero precisamente por eso Colombia yo diría que viene trabajando muy bien en el tema, digamos, de disminución de emisiones. Ya lo decía ahora Ana un poco lo que está pasando en Grupo Argos, en donde uno ve la novena matriz energética más limpia del mundo, un país que emite poco, ¿sí? Que emite poco, y un país que emite diferente al mundo. En el mundo más o menos el 73% de las emisiones son por el sistema energético o por el tema de energía. En Colombia solo el 35% viene del sector de energía. Entonces, allí es donde uno tiene que buscar soluciones diferenciadas. Estos retos en carbón, por supuesto, implica trabajar en estrategias de compensación de materias de CO2, en materia de biodiversidad, en diversificación de mercados, porque sin duda se van a ir cerrando algunos mercados, o se han venido cerrando algunos mercados, pero hay otros mercados que siguen usando carbón. Hoy en el mundo más o menos el 37% de la electricidad en el mundo se genera con carbón, es decir, todavía hay un mercado. Y eso implica esa diversificación. Oportunidades también aparecen con la ruta del hidrógeno, en donde se logró incluir el tema del hidrógeno azul. También aparecen unas oportunidades y temas de innovación, pues en temas de captura de carbono, y hay que mirar esa ruta. Entonces, yo diría que eso es diversificar mercados, diversificar matriz y aprovechar los mercados que hay mientras estén, porque pues uno, por la dependencia, digamos, fiscal, de exportaciones y eso, pues no puede hacer eso uno de un día para otro. Muy bien, gracias, Jaime. Un tema interesante en este contexto del carbón fue el liderazgo que tuvo India, apoyado por China, por muchos otros países en vía de desarrollo. Y ellos lo que finalmente solicitaron es que hubiera una transición justa. Entonces, yo estuve leyendo algunos textos de los que estuvieron allá y ellos decían, transición justa tiene que ver obviamente con las necesidades del desarrollo de estos países, que son parecidas a las nuestras, pero también de una, digamos, la necesidad de reconocer una deuda histórica de los países que realmente llenaron de emisiones este planeta. Ana, el tema de la transición justa entonces es un tema importante que me gustaría reflexionar un poco contigo. Evidentemente, y sería bueno que nos contaras algo más de la gobernabilidad de pronto del Grupo Argos para manejar estos temas de carbón, o sea, que tiene asesores, cómo tienen los grupos montados, pero una pregunta que te quería hacer, dado que ustedes tienen este liderazgo global, o sea, reconocido reiteradamente, porque no es una, sino muchas veces, ¿qué podrías, digamos, sugerir un poco para otros sectores que están entrando un poco a definir rutas de neutralidad o de metas intermedias? ¿Qué puedes decir? Porque obviamente como este panel habla un poco de cómo lograr el 51%, por lo menos sectores manufactureros, agroindustriales, de infraestructura, de servicios, ¿qué han aprendido ustedes, obviamente que tienen esta capacidad, que pudiera ser una referencia, una enseñanza para otros colegas? Carlos, yo creo que la principal, digamos, lo principal que uno le puede recomendar hoy a cualquier persona que esté empezando este camino es, yo sé que va a sonar redundante, pero es como empezar por el principio. Este es un mundo muy grande, con mucha información. Es más, si todos los días tiene más información, cuando uno mira hoy los esquemas de reporte en sostenibilidad y los diferentes calificadores y todas las cosas que llegan, digamos, como a los correos electrónicos, yo creo que esto es un mundo muy grande que hay que tratar de partir en pedacitos. Entonces yo creo que el primer paso en todo, digamos, en esto es empezar por el principio, y cuando digo el principio es entender el contexto de dónde están. Jaime bien lo decía ahorita, o sea, finalmente nuestro contexto colombiano es uno que hay que entender muy bien. Digamos, para nosotros en el caso de energía es un reto entender cómo mezclar ese contexto colombiano con el contexto global.
porque nosotros no tendríamos por qué descarbonizar a la misma velocidad del mundo cuando somos la novena, creo que dijo Jaime ahorita, matriz energética más limpia que hay. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, hay que empezar a entender el panorama de a cada pedacito. Entonces hay que entender en qué negocio estoy, cómo lo mido, cómo lo puedo gestionar, para de ahí empezar ahora sí a decir, o sea, una vez tiene uno la casa en orden, por decirlo así, poder empezar a decir qué necesito traer del mundo hacia mí para poder, digamos, solucionar los retos que son remanentes. Porque hay unas cosas que uno puede solucionar en casa, ¿cierto? Yo puedo solucionar en casa que las luces se prendan y se apaguen solo cuando son necesarias. Yo puedo solucionar en casa que la llave del agua, y esto pues ejemplos cotidianos y en otras aristas, pero digamos hay temas que uno puede solucionar en casa y yo creo que es la primera parte donde uno tiene que enfocarse. Entonces sería como la recomendación que yo le daría a cualquiera. Hay que empezar en orden antes de empezar a mirar el mundo, porque si uno empieza del mundo hacia adentro, yo creo que puede haber una multiplicidad y lluvia de información que puede enredar el camino y enredar las diferentes opciones. Entonces, eso sería lo primero. Alrededor del otro tema, Carlos, pues es una historia muy larga, pero pues palabras más, palabras menos, lo que nosotros tenemos es unos equipos de sostenibilidad muy bien integrados en la compañía. Y nosotros, digamos, hacemos parte, digamos, como Grupo Argos, hacemos parte de las juntas directivas de las empresas del grupo empresarial. Y ahí, digamos, a través de la junta directiva somos capaces de acompañar los procesos que hacen los equipos técnicos de sostenibilidad, digamos, en la siguiente capa para avanzar hacia los propósitos comunes que como grupo empresarial tenemos. Ahí se manejan metas, se manejan, digamos, hay unas matrices de materialidad no solo para las empresas por separado, sino para el grupo empresarial, y sobre esos asuntos de grupo empresarial trabajamos en conjunto los diferentes equipos de sostenibilidad para sacar las metas que tenemos adelante. Ese es como el resumen a tu pregunta inicial alrededor de cómo funcionamos no solo en cambio climático, sino en las demás aristas de sostenibilidad. Pero alrededor de cómo avanzar es por el principio, haciéndolo simple y tratando de simplificar un mundo enorme de información que hay al respecto. Ana, un tema que mostraba el presidente Andy es las oportunidades de articular economía circular y descarbonización. ¿Cómo el grupo trata este tema? ¿Está en su agenda? ¿Es central? ¿Es marginal? ¿Funciona? ¿Qué has visto en eso? Ve, yo creo que, digamos, el tema de economía circular a nosotros nos sale súper importante, digamos, dependiendo de cómo tengas la definición de economía circular. Porque economía circular puede ser tanto recirculación de agua como uso de residuos, ¿cierto? Entonces aquí te voy a poner ejemplos particulares. En el negocio de cemento para nosotros es clave para disminuir las emisiones de CO2, el aumento del uso de combustibles alternativos para poder reemplazar combustibles fósiles que hoy utilizamos para nuestros procesos de, digamos, de clinkerización, digamos, en la producción de cemento. Entonces, nosotros hoy, dentro del 29% que les hablaba ahorita de Cementos Argos, parte de nuestras metas es aumentar el consumo de combustibles alternativos hasta un 33%, basándonos en un número actual que estamos en un 6%. Entonces, cuando yo hablo de combustible, digamos, de economía circular, yo te podría decir, ese es el ejemplo máximo de cómo se mezclan esas dos aristas para nosotros. Porque no se trata, como bien lo decían ahorita mis compañeros, no se trata solamente de dejar de consumir carbón, es que lo tengo que reemplazar de alguna manera. Y ese reemplazo de alguna manera, pues básicamente lo que queremos hacer nosotros es poder darle un nuevo uso a algunos residuos que tienen un poder calórico importante que para nosotros como industria también es importante. Entonces, te pondría como ese ejemplo de relación entre economía circular y cambio climático, pero yo diría al final que este tema, pues porque entonces me puedes hacer esa pregunta o por economía circular o luego la podrías dirigir hacia pérdidas de la naturaleza o temas de biodiversidad y ecosistemas, y para ambos hay relación. Lo que creo es que hay que empezar de nuevo, como le diría yo, hay que empezar como por el principio y priorizando. Para nosotros economía circular es una clave por algunos de nuestros procesos productivos, luego pérdidas de la naturaleza también va a ser otro por algunos de nuestros procesos productivos también. Entonces, este tema del cambio climático finalmente puede ser o sombrilla o puente de otras aristas de los asuntos de sostenibilidad que son claves en los negocios que dentro del grupo empresarial tenemos y que muchas otras empresas pueden tener igualmente. Gracias, es muy interesante. Juan,
avanzar con nuestra meta del 51%. Obviamente ya nos contaste que están trabajando en procesos, en la compra de energía más limpia, pero ¿qué perspectiva tienes un poco de los productos bajos en carbono? O sea, es parte de la agenda, o sea, hay que meter al consumidor, o sea, llegar a una meta tan elevada para el país que tiene necesidades de desarrollo. ¿Cómo percibes o cómo han enfocado ustedes el tema de productos? ¿Hay algún trabajo? ¿Es una perspectiva lejana? ¿Cómo ves eso? Sí, Carlos, mira, cerca del 40% de las emisiones suceden en la parte de producción y el 28% están pasando en la parte de descarte final de los productos y envases. Y aquí lo hemos venido trabajando, la mitigación, y tiene mucho que ver con la pregunta pasada de cómo vincular la economía circular, y es cómo empezar a generar diseño para el descarte, que no aumente, digamos, el problema al final de la cadena. Entonces, el ecodiseño es una parte muy importante que viene en nuestros procesos para que el consumidor final pueda hacer un descarte o una separación de los envases y empaques que favorezcan la economía circular. Empezar a trabajar con el consumidor, de hecho, pues es un gran reto. La educación ambiental tiene que seguir siendo parte fundamental de nuestro rol empresarial. Nosotros la venimos implementando a través de la educación a nuestras consultoras. En Colombia trabajamos con cerca de 130.000 consultoras en la que constantemente estamos haciendo énfasis en lo importante de su rol también en la protección del medio ambiente. Otros procesos que nos ayudan muchísimo es a innovar también en las materias primas. La perfumería nuestra es 100% alcohol orgánico y fomentar este tipo, digamos, de soluciones en el sector, yo creo que es un paso muy importante. El alcohol orgánico tiene, digamos, el perfil que de un alcohol tradicional, industrial, el perfil o el desempeño en la perfumería es prácticamente igual. Se tiene muchos mitos al respecto y eso, digamos, son bloqueos que no permiten que las industrias hagan estos pasos o estas movilizaciones hacia unas tecnologías de emisiones más bajas. Trabajar mucho con nuestros productores. Ustedes saben, Natura tiene un proceso muy fuerte de abastecimiento de productos de la biodiversidad amazónica y también empezar a trabajar procesos de compensación con las comunidades nos ha ayudado en seguir avanzando en no solamente generar procesos de compensación con impacto en las personas, que es lo que nos parece mucho más atractivo trabajar cuando estamos hablando de compensación, sino que estemos trabajando compensación con comunidades que conservan la selva en pie mientras están trabajando junto con Natura. Entonces, más allá del proceso de conservar, favoreciendo de mantener un árbol, por ejemplo, les voy a poner un activo como un cuba, que es un árbol que es muy atractivo por su madera. Ya la comunidad lleva más de 15 años protegiendo este árbol que está en vía de extinción mediante esta transacción, digamos, que hace con Natura, pero además si hablamos de un término que la ONU nos reconoce cuando fuimos galardonados con el premio Campeones de la Tierra, precisamente con el caso de hablar de carbono circular, y es como a través de procesos de compensación las comunidades están también conservando no solamente donde están los árboles en su estado natural, o si estamos trabajando en procesos de restauración del suelo en sistemas agroforestales, sino también cómo están adicionando otras zonas, digamos, anexas a los proyectos en los que venimos trabajando. Entonces yo creo que para llegar a 2050, Carlos, pues hay que trabajar en toda la cadena. Tú lo mencionabas muy bien con el consumidor, pero creemos que hay mucho espacio aún en nuestros sistemas productivos para seguir avanzando en la descarbonización. Creo que siendo un país con una matriz energética limpia, que de pronto vemos que no hay necesidad, realmente consideramos desde Natura que cada vez vamos a encontrar, y si nos profundizamos en las cadenas de nuestros proveedores, por ejemplo, vamos a encontrar también muchísimas oportunidades de seguir aportándole al mundo, porque yo creo que ya cuando hablamos de este compromiso
pues es un compromiso global y cada país en el cual está Natura trabajando, pues se vuelve un país en el cual hay que trabajar. Natura no genera procesos de compensación únicamente en Brasil, que es su casa matriz, o ahora que hacemos parte del grupo Natura &Co, estar haciendo únicamente procesos de compensación en Reino Unido por ser la casa matriz de Avon. Estamos generando procesos en cada uno de los países en los que estamos trabajando. A nosotros como gerentes regionales nos piden traer ese punto de vista de las necesidades del país y por eso es que hemos encontrado que las oportunidades de trabajar como colombianos en las operaciones, pues la oportunidad está para trabajar desde el país y ustedes siempre nos oirán mucho, Carlos, en los escenarios donde trabajamos, esa preocupación genuina sobre el territorio en el que estamos desempeñando las operaciones. Juan, me voy a llevar el término carbono circular. Esta mañana también me llevé agricultura positiva. Estamos aprendiendo muchos términos nuevos, ¿no, Jaime? Es que interesante. Yo oigo muchas de tus prácticas y me parecen interesantes, pero para llegar a estas 51 necesitamos que sean masivas. ¿Qué reflexión te merece un poco cómo aumentar la escala? O sea, ustedes ya la tienen. Yo sé que tienen esfuerzos para mejorarla, pero ¿cómo logramos que esto se extienda más, digamos, en tu sector, a otros sectores? ¿Qué opinas de cómo logramos escala para que no sean solo unos extraordinarios ejemplos, que tenemos muchos, sino un tema más de todo el colectivo? ¿Qué se te ocurre en el tema de escala? Creo que la fórmula está en la colaboración. Y creo que también en los escenarios que venimos trabajando siempre surge que el llegar al 51, Carlos, no es porque cada empresa ponga o haga su esfuerzo de poner 51 solo. Yo creo que aquí tenemos que buscar cómo compartir tecnologías. Yo creo que también hay muchas formas de proteger el know-how. No, aquí no estamos hablando de perder competitividad, sino por el contrario, ganar competitividad como país. Creo que está en la colaboración. Entonces, como les mencionaba ahora, si nosotros tenemos dentro del sector experiencias de uso de una materia prima que baja esencialmente las emisiones de un proceso, yo creo que la apertura y la colaboración debe ser lo que rija y oriente nuestra estrategia. Y creo que esto está presente en todo, Carlos. Yo creo que solamente hablando a nivel logístico, que tantos problemas trae para empresas comercializadoras como nosotros, cuando ahorita estamos en una crisis de contenedores, cuando estamos pidiendo cupos en los aeropuertos para traer mercancía, ¿cómo sería la colaboración para poder decir usted, entre varias empresas que estemos generando el mismo trayecto, por qué no nos unimos a generar clústeres logísticos con foco en bajar las emisiones de carbono? Entonces yo creo que hay muchísimas oportunidades. Lo hemos visto con ejercicios aéreos. Cuando llegamos a un lugar y el avión se devuelve completamente desocupado, ¿cómo logramos para encadenarnos con otros sectores en los que uno pueda utilizar esos espacios ociosos en pro de una baja emisión de carbono? Entonces yo creo que cada vez que encontremos retos, sobre todo en la parte logística, va a haber muchísima oportunidad de colaborar entre empresas, entre industrias, inclusive entre la misma competencia. Sí, a veces nos hemos encontrado en escenarios como Visión 3030 con empresas de la competencia y la apertura o por lo menos el deseo a colaborar es grandísimo. Entonces pongamos ese deseo en la práctica y yo creo que vamos a lograr ese 51 de manera ejemplar desde Colombia para el resto del mundo. Muchas gracias, Jaime. Vuelvo a ti. Le hicimos un seguimiento, ahora es más fácil hacerlo creo que por internet, que estando allá en Glasgow, a la COP. Y era muy común, digamos, la presión sobre... Te perdí, Carlos, no sé si soy yo o... Sí, lo perdimos un minuto. Pues Jaime, no sé si hablamos sobre la colaboración mientras vuelve Carlos. Estaba pues, como a mí me emocionaba mientras hablaba porque es que yo creo que la colaboración sí hace parte de los atributos que tiene Colombia para poder mostrar como ejemplos en ese sentido para lograr las metas, ¿no?
Mira Juan, lo curioso. Yo antes de estar de vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía, fui 17 años director de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI. Yo fui un poquito, digamos, el que hizo el trabajo de convencer a Natura de que viniera al país. Y ahora en la Cámara, junto con el Centro Nacional de Agua y de Biodiversidad y con Carlos, estamos en todo un proyecto de recuperar corredores de biodiversidad. Inicialmente con empresas mineroenergéticas, ya el Centro Nacional del Agua también está trabajando con otros y estamos haciendo unos proyectos espectaculares en Putumayo, en Canal del Dique, en Sabana de Bogotá. Vamos a iniciar en La Guajira. Pero imagínate lo que podría ser el 1% de inversiones de compensación que tienen que hacer estas empresas, trabajando en la recuperación de esos corredores y en una alianza con la industria cosmética para generar insumos para los productos cosméticos, alimenticios, etcétera. Eso yo lo veo súper poderoso. En un país con la biodiversidad de Colombia, cuando yo estaba en la Cámara de Cosméticos teníamos un plan que se llamaba Clase Mundial a 2032 y se basaba precisamente en el posicionamiento en el nicho de ingredientes naturales. Entonces, imagínate una alianza de ustedes con empresas mineroenergéticas en donde nosotros con el 1% de compensación podemos ayudar a generar corredores de biodiversidad y proteger la biodiversidad, y que ustedes con el conocimiento y el know-how que tienen aprovechen esa biodiversidad y esas comunidades que se benefician por eso para generar productos de la biodiversidad colombiana. Por supuesto, Bueno, ese es mi sueño. Ahí están dando eso, Jaime, porque en esos foros en los que está la vicepresidencia, no sé si es vicepresidencia, pero está todo el tema de la gestión de agua, la ANDI, está el Instituto Humboldt, está el Instituto Sinchi. Se viene trabajando con ese gran sueño y tenemos que aprovechar que Colombia cuenta con la reglamentación, la regulación. Mucho se habla en el exterior, pues, que Colombia no tiene ratificado el protocolo de Nagoya, pero ya quisieran los países que tienen ratificado el protocolo de Nagoya contar con la regulación tan rica que hay para que empresas de cosméticos podamos generar procesos de acceso genético, y si es fruto de un proceso colaborativo, incluso con industrias con las que estábamos comentando, como Ecopetrol, como las mineras que están aportando ese 1%, yo creo que hay un fuerte potencial. Pero te robé el protagonismo aquí de Carlos, de panelista, y ahora soy quien hace las preguntas. Te la devuelvo. Muchas gracias, que se me cayó aquí el internet, pero ya estamos nuevamente, Jaime. Entonces nos estabas contando de la transición energética, o sea, ¿cómo es un futuro neutro en esto? A ver, Carlos, este país ha tenido unos avances inmensos en los últimos años en el tema de transición energética. Ustedes saben que inicios del 2021 de este año, menos del 1% de la matriz de generación del país era de fuentes convencionales, fuentes no convencionales, fuentes renovables. La matriz en Colombia se ha dicho más o menos es 70% hídrica y 30% térmica. ¿Qué pasa? Que este país, entre otras por temas de cambio climático, sufre mucho en periodos de sequías. Viene el fenómeno del Niño, ¿sí? Y tiene que entrar todo este respaldo de las térmicas, se baja el agua y pasamos a una matriz 50-50 más o menos en esa época de sequías. Te decía yo que teníamos la 9ª matriz energética más limpia del mundo. La verdad es que yo diría, nosotros nos metimos en el tema de renovables, no por un tema de emisiones, porque tenemos una matriz limpia, pero sí por un tema precisamente de diversificación de la matriz para poder atender mejor estos fenómenos. Con las subastas que se hicieron en 2019, la de confiabilidad y la de renovables, vamos a terminar el próximo año cerca más o menos del 12% de la matriz de generación con fuentes renovables no convencionales. Y con la subasta que se realizó hace un mes, vamos a alcanzar las metas que en el plan de la UNE estaban para 2030, que era más o menos un 17% de la matriz con energías no renovables. Vamos a terminar cerca del 20% en el 2023, es decir, 7 años antes de lo que se planeaba en el plan energético de la UNE. Y en el plan energético de la UNE se dice que más o menos en 2050 estaremos en 43%. Si seguimos a esta velocidad, posiblemente sea incluso mayor.
Entonces, allí yo creo que se está haciendo la tarea con unos retos inmensos en Guajira por todos estos temas de consultas previas, licencias ambientales, efectivamente, pero estamos trabajando, yo diría que vamos avanzando, ¿sí? Pero es una velocidad de verdad realmente, pues que ni siquiera los países europeos en su momento la tuvieron. Entonces, yo en ese sentido diría, vamos muy bien. ¿Dónde hay oportunidades? Y ya me pongo un poco, me quito la camiseta de minero energético y me pongo un poco la camiseta de Andy. ¿Sí? Si vamos a entrar en esta transición, uno debería tratar de generar encadenamientos alrededor de esta transición. Y esta transición la va a vivir toda Latinoamérica y la está viviendo Estados Unidos. Ustedes recordarán que en 2012 el país tomó una decisión alrededor del turismo y generó unos incentivos que decía, los hoteles que se vengan y se hagan en Colombia van a tener 30 años sin impuesto de renta. Y aquí uno tenía un evento y tenía que ser en el Tequendama, no había otra opción. Bueno, hoy, 2021, tenemos JW Marriott, Hilton, Hyatt, todas las mejores marcas mundiales hoy metían en el país. ¿Cuál es el costo fiscal de eso? Ninguno. Esos hoteles no existían en el país, por lo tanto no tributaban en el país. Uno debería pensar en un reto similar alrededor de esta transición energética y de lo que estábamos hablando con Natura de productos de la biodiversidad y generar unos incentivos para que los Teslas, los Siemens, los productores de químicos naturales vinieran al país a producir las baterías, los carros eléctricos, las aspas, y podríamos diversificar la economía sin costo fiscal porque ellos no lo fabrican aquí. Hoy tenemos que importarlo. Podríamos ser la plataforma de fabricación y exportación a raíz de toda esta transición energética y de productos de la biodiversidad. Y yo creo que esa es una reflexión importante para esto que está pasando a unas velocidades inmensas, pero cómo aprovechamos eso que está pasando para diversificar nuestra economía, para generar valor agregado y para pues, potenciar la economía. Muchas gracias. Muy emocionante estas ideas que nos transmitiste. Ana María, ¿qué papel juegan las alianzas con la cadena de valor para lograr los objetivos climáticos? ¿Cómo han trabajado con todos sus socios? Cuéntanos eso. Carlos, pero antes de responderte esa, me voy a quedar con un tema de lo que estaba diciendo Jaime. Yo creo que es muy importante que en Colombia tengamos claro hoy que parte de lo que está pasando a nivel mundial tiene un impulso enorme del gobierno. Y yo creo que esa sería la primera alianza para responderte a ti, digamos, el rol que tiene la ANDI, cómo debe el gobierno impulsar esas tecnologías de punta para que estos temas salgan adelante. Yo creo que es un tema clave. Definitivamente para nosotros posicionar la industria dentro de esa carbono neutralidad vamos a necesitar un apoyo en financiación y vamos a necesitar desarrollar proyectos encadenados en industria, como dice Jaime, pero también, digamos, financiados, digamos que el gobierno nos ayude a traer esos recursos internacionales que hay para que esto ocurra. Los grandes proyectos que hay en Inglaterra, que hay en Alemania, que hay en Estados Unidos, hoy están siendo, digamos, financiados por el Departamento de Energía, por los gobiernos centrales. Digamos, hay un tema de financiamiento ya muy claro a nivel local en cada uno de estos países, que es algo que es importante que desde la ANDI se impulse para un país como Colombia, donde tecnologías como la captura de carbono va a tener que existir, y ojalá más pronto que tarde, porque si no nos va a coger la noche, básicamente. Entonces yo creo que hay un punto importante para complementar las ideas de Jaime. Eso por un lado. Por el otro lado, yo te diría, digamos, alrededor de nuestra cadena de valor, los resultados son todos. O sea, finalmente nosotros hoy entendemos que nuestra responsabilidad no es solo en nuestro alcance 1 y 2, sino que nuestro alcance realmente es mucho más amplio. Y cuando hablamos de nuestro alcance 3, hablamos de toda nuestra línea de distribución, hablamos del tema de, digamos, de reglas de mercado. También hablabas de border tax con el equipo, pues, con José de Ternium. Y todas esas aristas de la cadena de valor para nosotros son claves hoy. Entonces, nosotros hoy en qué estamos, digamos, qué estamos tratando de hacer y qué hemos logrado, porque yo creo que se han logrado cosas muy interesantes, es fomentar estas conversaciones alrededor de nuestra cadena de valor, fomentar esas transiciones, tratar de reconocerlas cuando es posible, pero entonces, digamos, en términos generales,
yo te diría que hoy esa cadena de valor para nuestros resultados es clave. De nuevo, digamos ejemplos, claro, el portafolio de cementos de soluciones verdes, innovación consciente que acaba de sacar Cementos Argos, tiene ese propósito, porque es que para nosotros es clave que nuestros clientes demanden productos verdes para que esa cadena hacia atrás, hacia nuestra línea productiva, sea cada vez más eficiente. Porque en la medida que esto sea algo que el mercado reconoce y que el mercado valore, vamos a ser cada vez capaces de movilizar nuestra gestión hacia esos resultados determinados para poder obtener ese tipo de productos. Entonces yo creo que aquí hay unas aristas supremamente importantes dentro de esa cadena de valor, tanto desde la línea de proveedores como desde la línea de clientes, porque todos van a tener una interrelación en nuestros resultados finales y por eso hoy lo que hacemos es básicamente empezar con las conversaciones, recomendarles cosas tan simples como les decía ahorita, de empecemos por el principio, empecémonos a gestionar, empecemos a medirnos para poder empezar a abordar esos retos uno a uno que nos puedan beneficiar a todos. Esto definitivamente es un impacto que es global, que nos impacta a todos y que necesitamos es promover más conversaciones para que las soluciones se den entre todos. Muchas gracias. Muy, muy interesante, rescato tantas cosas que dijiste, el trabajo con el gobierno. O sea, en Andy le damos una gran importancia, Jaime, trabajamos reglas claras, estables. Creo que esto va a ser fundamental. O sea, lo que viene es una, no, la expresión, o sea, una avalancha de decisiones, de reglas, de, por ejemplo, definir los mercados de carbono va a ser un tema central en Colombia, la medición, la certificación, bueno, tantos temas que tenemos. Juan, una última pregunta para ti. Y haciendo honor a al nombre de Natura. Ya Ana María nos había planteado un poco esa sinergia economía circular y descarbonización. ¿Cómo está viendo Natura el tema cambio climático, biodiversidad? ¿Cómo estás viendo qué opciones? Ustedes tienen una tradición en esto. ¿Cómo ves estas oportunidades complementarias en un país donde el tema de uso de tierra parece ser es nuestro mayor reto en el tema de descarbonización? Sí, Carlos, mira, ahora en la mitad de la pandemia empezamos a trabajar en el proyecto de biodiversidad en Colombia, un proyecto que arrancó en Brasil hace 20 años y hemos logrado la conservación de casi 2 millones de hectáreas y se han impactado cerca de 9.000 familias con las que trabajamos directamente en estos procesos. Cuando llegamos a la región de la Panamazonía Alta colombiana, en el Caquetá, hemos empezado a evidenciar que las comunidades están trabajando fuertemente en sistemas agroforestales para restaurar los suelos. Cuando hablamos de la regeneración, que es otro de los términos que están movilizando tanto la agenda, este proceso de restauración pues es fundamental en ese camino para la regeneración de la biodiversidad, como se podía conocer cuando no habitaban sino las personas originarias del territorio. Creo que aquí el reto grande es cómo logramos como país, porque los esfuerzos de las empresas pueden sumar, pero la oferta que puede haber después de estos sistemas de restauración donde estamos viendo, por ejemplo, cacaos con frutos como cocoazú, como camu camu, como el arazá. Bueno, ahí vemos unos sistemas agroforestales muy ricos, pero los colombianos seguimos viendo ese territorio como una despensa de lo exótico. Y cuando hablamos de algo exótico es poquito. Yo creo que eso es una reflexión que me trajo y tu pregunta de cómo nosotros podemos, y no solo Natura, porque digamos Natura está trabajando actualmente con manteca de cocoazú. Según las cifras del Instituto Sinchi, estamos comprometiendo, si no toda, casi toda la capacidad de suministro de semilla, pero hay un excedente de pulpa. Y hay muchos emprendimientos que están trabajando la pulpa, pero aún no es algo común que vayamos a almorzar al corrientazo y nos ofrezcan, en vez de un jugo de fresa, un jugo de cocoazú. ¿Cómo logramos que el colombiano se apropie de lo que suministra la Amazonía? Y yo creo que si logramos empezar a cambiar eso que hablaba de pronto Ana María al principio, de cómo cada uno con acciones desde la casa
puede lograr empezar a favorecer ecosistemas tan importantes como la Amazonía, que es más del 55% del territorio colombiano. A veces lo vemos como un departamento abajo, pero son 9 departamentos que compartimos la Amazonía en Colombia. Pues yo creo que nos tiene que preocupar a todos. Y yo creo que Natura pues seguirá haciendo su parte, seguirá convocando a otras industrias a que vean también la Amazonía como un potencial, pero no de sobreexplotación, ni acelerar la producción. Con el ritmo de la tierra, con el ritmo de la vida, poder alinearnos y poder empezar a suministrar hacia nuestros procesos y cerrar el ciclo con proyectos sustentables que le den oportunidad a las comunidades que habitan allí y que vuelva la vida, que vuelva el agua, porque de eso se trata también, cuidar la biodiversidad. Entonces, el mensaje es, yo creo que al final empecemos a exigirle al corrientazo del barrio que empiece a ofrecernos juguitos de la Amazonía. Eso es un primer paso para lograr empezar a consumir estos esfuerzos que están haciendo las comunidades amazónicas por preservar y por restaurar el suelo amazónico. Y esto es tratando de evitar que esa frontera agrícola siga avanzando, ¿no? Yo creo que es el esfuerzo de todos el que aquí vale para poderlo frenar. Y quería como aprovechar esto para dejar este mensaje, Carlos, porque efectivamente desde Natura estamos, como te digo, contribuyendo y generando un link muy fuerte con la biodiversidad. Sabemos que esto impacta fuertemente en cambio climático, pero el llamado sería que hiciéramos cada uno nuestra parte desde la ciudadanía, de empezar a vincularnos con esa biodiversidad, con esa Amazonía que está nuestra, ¿no? Muchas gracias, Juan. Que vuelva a la vida. Me encantó el término. Te voy a nombrar jefe de eslóganes aquí de este evento. Jaime, cerremos pues con tu visión del sector mineroenergético. Hemos hablado un poco de carbón, tocamos energía, pero tienes petróleo, tienes hidrógeno, tienes gas. ¿Cuál es un poco tu perspectiva frente a la meta del 51% al 2030, que es como la más inmediata del sector que representas? A ver, a pesar de que, como yo decía, este no es el sector que más emite en el país. Realmente este sector ha venido siendo, digamos, líder y fue el primero en tener un plan integral de gestión de cambio climático para el sector mineroenergético. De hecho, ya está en su segunda versión, ¿sí? Entonces, tú viste ya algunas empresas que están incluso haciendo sus declaraciones de reducción de CO2 y eso. Este es un plan que tiene un potencial de reducir más o menos unos 11.2 millones de toneladas al 2050 en acciones de mitigación, ¿sí? Todo el tema de eficiencia energética, el desarrollo de la gestión de la demanda, la generación de energía y transformación de zonas no interconectadas, gestión de emisiones fugitivas, en adaptación a través del fortalecimiento de los sistemas de transporte, incorporación de la gestión de riesgo climático en la planificación, la prevención de conflictividad, la conservación de recursos naturales, en la generación de información a través de sistemas para mejores decisiones. Por supuesto, en la gobernanza, el desarrollo de sistemas de seguimiento, medición para la mitigación y la adaptación, la articulación interinstitucional y sectorización, el fortalecimiento de capacidades, el impulso de la movilidad limpia, la generación de conocimiento en deforestación y compensaciones, y por supuesto todas estas nuevas tecnologías que están en esta transición, como hablamos de hidrógeno, que ya salió la ruta, antes de finalizar el año saldrá la ruta también de la energía eólica offshore, se están desarrollando los primeros pilotos ya de geotermia, lo que decía Ana, la importancia de tecnologías de captura de carbono, y eso es lo que hay que desarrollar. Sin embargo, le queda a uno la impresión de que los retos, pues por supuesto son inmensos, pero que se cargan mucho, como en el mundo, al sector de energía cuando tenemos una matriz limpia. Yo escuchaba el tema de la meta de la deforestación esta mañana, que es cerca del 26-27% de las emisiones del país, y la meta al 30%, y cuando uno mira las cifras del IDEAN, los que están causando la deforestación son la extracción ilegal de minerales, la tala ilegal, los cultivos ilícitos, la conversión en tierras o colonización de tierras nuevas, y uno dice, hombre, el reto que hay en deforestación es el control de territorio, que no lo hemos podido tener
en los últimos 50, 60 años por una ilegalidad que está allí, allá hay un reto inmenso. Entonces, al final las empresas formales pues están haciendo su trabajo, están poniéndose sus metas, estamos en todo esto, pero ¿dónde está el reto del país en todo ese tema de la ilegalidad y la informalidad? Hablamos de carros eléctricos, pero se para uno aquí en la autopista sur y entran todos los buses y camiones echando humo y nadie les dice nada, o en la 13. Entonces, un poco yo diría, como decía Ana al principio, el paso a paso y por supuesto vamos avanzando y un poquito de la mano todos. Bueno, quiero darle las gracias a todos nuestros panelistas, realmente enriquecedor junto con los anteriores paneles y las presentaciones. La verdad, Ana, Jaime, Juan, la pluralidad de temas que tenemos por delante es inmenso. Tendremos que hacer alguna reflexión, Ana, como tú lo decías, además de interactuar con el gobierno, cómo nos organizamos con tantos frentes, tantas cosas, cómo priorizamos, cómo logramos escala. Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a nuestros patrocinadores y bueno, adelante con el evento. Yo creo que lo que nos contaron ustedes son la posibilidad de como 10 eventos en temas especializados en cada área. Entonces lo que tenemos es mucho trabajo por delante. Gracias a nuestros panelistas, brillantes sus presentaciones y bueno, sigamos con el evento. Gracias. Buenas tardes. Gracias a Un abrazo, todos. gracias. Chao. Muy bien, y siendo las 3 de la tarde, 27 minutos, agradecemos a todos los panelistas, por sus importantes aportes